De imagen diciendo que está demorando en cargar. ¿Cómo? Villanueva Brisa creo que envió una imagen diciendo que está demorando en cargar. Sí, porque me parece, si es que envía, por ejemplo, y lo cierra, no va a llegar, ¿no es cierto? Se borra. Sí, Sí, a ver, hasta que termine, ojalá es que cargue, o si no, que envíe nuevamente. ¿Dónde se avisa? Que envíe nuevamente. ya. Ya, a ver. La última persona que está ingresando, que está enviando es Carlos. Ahí quedamos hasta las 8:30, exacto, 8:32, perfecto. Cruz Choque, 8:32, ya. Ahí queda, ¿ya? Ya, entonces, damos rápidamente las respuestas. Ya, damos rápidamente las respuestas. Ya, está acá compartido. Tres cositas que son notificaciones, ya. Échele. Prácticamente es todo lo que sea todo de las diapositivas. Se tienen que estirar las preguntas para que pueda responder a las 20 preguntas, ¿no? En la pregunta 1, es pregunta A y B, pero es las mismas preguntas. En la pregunta 1 dice, son agregados que deben estar libres de materiales orgánicos, sales y de polvo. Uno puede tener un tamaño máximo de 5 milímetros y el otro de 1 milímetro. ¿A qué tipo de árido o a qué tipo de agregado nos estamos refiriendo? A, arena fina y arena gruesa. Bueno, acá, perdón, arena fina y agregado grueso. Acá la respuesta es arena fina porque la arena fina tiene 1 milímetro de diámetro. Pero el agregado grueso ya viene a ser ya agregado grueso ya viene a ser un diámetro mayor a los 5 milímetros. La respuesta correcta en sí es arena fina y arena gruesa. La arena fina tiene 1 milímetro de diámetro y la arena gruesa tiene 5 milímetros de diámetro. Entonces la pregunta 1 es ninguna de las anteriores y diga por qué. Porque 5 milímetros de diámetro tiene la arena gruesa y 1 milímetro tiene la arena fina. Y eso lo ha expuesto su compañero Hualpa, creo que era, sobre agregados finos y gruesos. Si nos vamos a la pregunta C, dice arena gruesa, hormigón. No, el hormigón ya tiene un diámetro mucho mayor que 5 milímetros. Pregunta 2. Es un agregado que se utiliza en la elaboración del concreto de un tamaño aproximado de 10 pulgadas. ¿A qué tipo de partida pertenece? Si estamos hablando de un tamaño de 10 pulgadas, hemos dicho que estamos hablando de un agregado o de una piedra de 25 centímetros. ¿Y dónde se utiliza ese tipo de agregado? Se utiliza simplemente en la partida de cimientos corridos. Es un agregado que se utiliza en la elaboración del concreto, perfecto, de un tamaño aproximado de 10 pulgadas, ¿no? Que viene a ser 25 centímetros aproximadamente, y eso está en la diapositiva. ¿A qué tipo de partida pertenece? Ese tipo de agregado se utiliza generalmente o específicamente se utiliza, no generalmente, específicamente se utiliza en la partida de cimientos corridos. No podemos utilizar en las partidas de columnas, vigas, losa aligerada, porque es una piedra demasiado grande. Es un concreto simple que se utiliza para los cimientos corridos. Pregunta 3. La elaboración del hormigón está dado básicamente dice, por 4 componentes. Indica cuáles son. Se supone que es la mezcla del cemento más el agregado fino, más el agregado grueso, más el agua. Ahora, si ustedes han puesto de repente el aditivo, en caso requiera el concreto, ¿no? Un aditivo, se le pone un aditivo retardante, acelerante o retardador de fragua, etcétera, contra otros tipos de aditivos. Y también el concreto generalmente tiene un aire atrapado que es el 1%. El 1% tiene el aire atrapado. Entonces basta con lo que han puesto el cemento, agregado grueso, agregado fino, agua
Estos 4 componentes básicos son para la elaboración del concreto. Pero siempre se le pone el aditivo si va a requerir la obra o va a requerir el concreto. Y siempre generalmente eso tiene, de repente no van a haber muchos textos, siempre tiene el aire atrapado, que es el 1%. La pregunta 4, le estoy poniendo puntos suspensivos, se refiere al agregado fino, se puede definir como aquel componente del concreto. El agregado fino es un componente del concreto, perfecto. El agregado grueso también es un componente del concreto. El aditivo también ¿Has es un traído? componente del concreto. Tefi, Los cementales también ¿has son traído? componentes del concreto. ¿Has traído? Sigamos leyendo, ¿no es cierto? Dice, se puede definir como aquel componente del concreto en virtud del cual el cemento experimenta reacciones químicas que le dan, propiedad de fragua. Entonces la respuesta a esta pregunta es el agua. Entonces el agua se puede definir como aquel componente del concreto en virtud del cual, acá entra a tallar el agua, en virtud del cual el cemento reacciona o experimenta reacciones químicas. Nosotros hemos dicho, ¿no? La mezcla del cemento con el agua en pasta o en concretos siempre va a tender a reaccionar. Ven, va a tender a las partículas de polvo del cemento, hemos dicho que va a tender a reventarse, o sea, así digámoslo, ¿no? A reventarse y posteriormente a empezar a fraguar, a traer a los agregados para fraguar. Entonces la respuesta es el agua. Ninguna de las anteriores. Diga por qué. Porque el agua va a sufrir una reacción química con el cemento. Eso creo lo hablamos también la vez pasada, más o menos. Pregunta 5. Cuando se usa aguas turbias y con materiales orgánicos, se obtiene concretos, solo concreto pobre, solo concreto de baja resistencia, solo concreto de que sea poco trabajable, solo concreto de poca durabilidad. ¿Cuál de estas alternativas es ninguna de las anteriores? Porque dice, cuando se usa aguas turbias y con material orgánico, se obtiene concretos. Pucha, que acá creo que me confundí esta pregunta. Se ha confundido, ya corre a favor de nosotros, profe. Acá creo que me he confundido, porque acá debía decir cuando no se usa, ¿no? Cuando no se usa, porque si usamos aguas turbias con materiales orgánicos, de antemano nos va a dar un concreto de baja resistencia. Cuando utilizamos aguas turbias o agua de mar, si es posible, que tengan material orgánico, de antemano nos va a dar un concreto de baja resistencia. No un concreto pobre, sino un concreto de baja resistencia. A ver, se obtiene concretos. La respuesta debía de ser C y D a la pregunta que he planteado. Creo que acá me he confundido. Acá debía ser, cuando se usa agua, supongamos, agua potable, ¿no? Agua potable, ¿qué tipo de concreto obtenemos? Obtenemos un concreto que sea trabajable y que sea dura. No, está bien, acá se pone de solo concreto poco trabajable, solo concreto de poca durabilidad. A ver, cuando se usa aguas turbias y con material orgánico, profe, se obtiene concretos. Profe, disculpe, según la diapositiva que usted ha mandado, dice sí, que es baja resistencia y poca durabilidad. Baja resistencia y poca durabilidad. No, en la diapositiva no dice solo concreto trabajable. Ya, está bien. Estas dos son la que dice la diapositiva, ¿no? Estas dos que estoy sombreando, ¿no? Claro, dice, concretos de baja resistencia y poca durabilidad. Y poca durabilidad, claro. No. Entonces está bien la respuesta. La respuesta a ninguna de las anteriores. Claro, pero yo lo puedo claro, sería ninguna de las anteriores. Son concretos de baja resistencia y poca durabilidad. Sí, perfecto. Entonces la respuesta viene a ser ninguna de las anteriores, viene a ser la B y la D, ¿no? Claro, pero ahí se explique por qué. Ya uno si quiere pone la respuesta o si no coloca la alternativa. Ya. Bueno, a ver, acá debía de ser la B y la D, ¿no es cierto?
Ahí te Claro, acceso. claro, la ve y la ve. Ya, un poquito Profe, más así, un poco. pero dice que es con agua de mar, con agua salada. Cuando no habla de aguas orgánicas. No, dice acá, dice con material orgánico. El material orgánico se refiere a lo que pueda tener, por ejemplo, este, algas, pueda tener el agua o cualquier sustancia, ¿no es cierto? Puede tener. A eso se refiere el material orgánico. Puede tener un poquito A de, esas ¿cómo se aguas llama? con material orgánico, a esas aguas con material orgánico, decía en la diapositiva de que no están aptas y no son recomendadas para el uso. Las Claro, aguas de... este tipo de, ¿cómo se llama? Este tipo de aguas, por ejemplo, no es recomendable para la preparación del concreto, pero sí podemos hacer un concreto, pero que como consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el concreto tenga baja resistencia y dure poco. Un concreto debe Claro, claro. de tener, fíjense, la relación agua-cemento es lo fundamental para obtener un buen concreto. Entonces, el concreto debe ser resistencia, debe tener resistencia. ¿Resistencia a qué? A la compresión, debe ser resistente a cualquier, debe ser una piedra sólida, un bloque sólido, y debe de ser durable, durable. No se puede descascarar fácilmente, ni se puede fraccionar fácilmente. Ya, entonces, si han puesto ninguna de las anteriores, está dentro del límite, dice, pero diga por qué, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Porque los concretos con este tipo de agua nos van a dar un concreto de baja resistencia y poca durabilidad. Acá, eso ya se supone que han buscado en internet. Eso está en la diapositiva, pero no con estas palabras. Está en la diapositiva con letras amarillas, todo. Dice, se observa un muro con estas patologías. El concreto tiene patologías. ¿Qué son las patologías? Son las enfermedades que sufre el concreto. Se observa un muro, y busquen con este término patologías del concreto. Se observa un muro con estas patologías. Indique por qué se produce y cuál es su nombre. Ustedes han visto en varias viviendas, han visto que se está despintando la pintura, ¿no es cierto? Y sale una mancha media ploma, media blanca, algo así sale, ¿no es cierto? Es por la humedad, pues. Puede ser corrosión también. La salitre, profe. Exactamente. Claro, por la humedad. Todo esto, no, la humedad no. Todo esto genera salitre, la sal, generalmente. Esto genera. No es que sea la humedad. La humedad no genera nada de esto, sino esto genera la humedad. Si el terreno, por ejemplo, es salitroso,